Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a este su canal Al Ritmo de Nola. En el videito de hoy quiero empezar agradeciéndole a Dios por un año más de vida, agradeciéndole a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en México, por vivir esta experiencia siendo una joven cubana que salió de Cuba con su mochila llena de sueños que poco a poco estoy cumpliendo y me faltan por cumplir aquí en México. Les deseo a todos mis suscriptores, a todas las personitas que vean este video, un feliz año nuevo, mucha salud y prosperidad para ustedes y toda su familia. De verdad que sí, hoy quiero agradecerles porque gracias a ustedes hoy llegamos a 40,000 suscriptores, que en su momento yo veía esa cifra casi imposible y miren, hoy es un sueño cumplido, un sueño que para mí ha sido a base de sacrificio, de esfuerzo para traerles videitos a ustedes, no aburrirlos, ya que estoy en la casa, como ustedes saben, entonces trato de salir de vez en cuando puedo, trato de hacerles algo distinto, o si no aquí en la casa, compartiéndoles mi vida, mi experiencia, todo lo que estoy viviendo y lo que viviré aquí en México. Yo aquí grabándome al lado del arbolito de Navidad, que ya casi lo tenemos que quitar. Si fuera por mí, lo dejara el año completo. Pero bueno, aquí se acostumbra a quitarlo después del día 6, del Día de Reyes. Y yo estoy aquí haciendo algunas tomas con enfoque al arbolito para cuando lo quite, ustedes no lo extrañen tanto. Creo que lo voy a extrañar mucho, pero mucho. En el videito de hoy quiero como que hacerles una breve comparación de muchas cosas que tuve en Cuba cuando vivía allá, que para mí tenerlas era un lujo, un privilegio, cosas que solamente podían tener algunos en Cuba, entre comillas, como siempre hacemos. Y aquí en México cuando llego me doy cuenta que es la vida cotidiana de las personas, que cualquiera puede tener cosas simples y esas cosas simples para un cubano son un lujo. Quizás muchos que me vean de México, de otros países y no saben nada de la vida del cubano, quizás piensen y digan, como exagera esa cubana, pero no. Las personas que han nacido en Cuba, que han visitado Cuba, pueden darse cuenta de lo que estoy diciendo y si en algún momento tuvieron la posibilidad, como yo, de emigrar a otro país, ya sea México, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, Rusia, España, millones de cubanos estamos esparcidos por el mundo entero, se han dado cuenta que cuando han salido de Cuba ven un mundo totalmente, en Cuba vivimos una burbuja, entonces al salir conocemos el mundo exterior y nos sorprende hasta lo más mínimo. Yo siempre les digo, no nos critiquen a nosotros los cubanos cuando hacemos un video en un supermercado, en una, no sé, es que todo para nosotros nos sorprende, no es nada exagerado, ni inventando, ni sobreactuando, de verdad todo eso nos sorprende. Bueno, en este videito vamos a decirles 5 cosas que para mí, quizás para muchos no, siempre hablo desde mi perspectiva, cómo yo vivía en Cuba, de lo que vivía, de lo que carecía, lo que tenía, lo que no tenía. Voy a explicarles en este video 5 lujos que tenía en Cuba, que para mí ahora mismo aquí en México son normales. Y existe el contraste de que ya yo lo entiendo, de que aquí son normales, pero en Cuba no. Y se lo trato de explicar a muchos de mis familiares que me quedan allá en Cuba. En verdad no son capaces de entender. Y bueno, vamos al número 1. Bueno, y comencemos con estos lujos que nosotros cuando vivimos en Cuba pensamos que son lujos, que solamente lo pueden tener algunas personas, no todo. El cubano de a pie, la mayoría de las veces no pueden ni siquiera conseguirlo. Muchos, como yo, apenas hemos visto esto, lo conocimos cuando llegamos a este país. El objetivo de este videito es para todas esas personas que viven fuera de Cuba, que valoren lo que tienen, que no saben, que para ustedes quizás una cosa es tan simple y para nosotros los cubanos la consideramos lujo. Y de eso no nos damos cuenta, caballeros, hasta que no salimos de Cuba. Vamos a empezar. Aquí tengo 4 cositas, pero 4 cositas que se las voy a tomar como una sola cosa, porque vienen siendo como que familia, parte del aseo. Miren, aquí tenemos papel de cocina. Este papel de cocina yo ni siquiera sabía que existía. Recuerden que siempre les hablo desde mi experiencia, desde lo que viví, desde lo que experimenté, de cómo se vivía en mi familia. Esto en mi casa, en mi familia, primero en mi casa nunca hubo. Segundo, nunca lo conocí en ninguna casa que visité.
Y les cuento que visité desde casas de personas que vivían bien, súper bien, a personas que vivían en condiciones que ni se imaginan. Muy por debajo de lo normal. O sea, vivían en condiciones precarias, sinceramente. Entonces, esto estoy segura que muchas personas ni lo conocen ni saben la utilidad que tienen. Yo cuando llegué aquí a México, recuerdo que llegué con mi tío y Mario, ya ellos habían salido, habían ido a Dubái y entonces ya ellos conocían sobre el papel de cocina, me decían a mí, muchacha, cuando tú pruebes el papel de cocina, tú no vas a querer saber más de toallita de cocina, que si la toallita, que si tienes que estar lavándola. Esto es coger un trocito de papel de cocina, limpiar la meseta y ya. Lo desechas y vuelves a comprar cuando se te acabe. Y yo decía, a mí me gustan las toallas, yo soy de la antigua, yo soy esto. Y a veces uno no sabe las cosas que habla hasta que experimenta la verdad. Esto es una comodidad enorme. Y cuando llegué a esta renta, no sé si recuerdan en el video del house tour que les hice, recuerdo que Ronel fue el que se dio cuenta que el papel de cocina tenía dibujitos. A mí aquello me encantaba. Yo no quería ni gastar el papel de cocina. A mí me daba una lástima utilizarlo. A veces Ronel me decía, no sé, derramaba un poquito de agua arriba de la mesa y me decía, dame acá un trocito de papel de cocina. Y yo lo miraba y yo le decía, se me va a acabar, se me va a acabar. Y me decía, no, hay que dejar a orilla, que en la tienda hay y compramos. Entonces, esto, que quizás para ustedes en muchas familias aquí mexicanas o de cualquier otro país es tan natural, tan sencillo tenerlo en la cocina sin tanto algarabía. En Cuba yo ni siquiera lo conocía. Seguimos aquí. Nuestro amigo papel higiénico. Ay, ¿qué les puedo decir del papel higiénico? A diferencia de este, aquí el compañero sí lo conocíamos, pero era muy escaso. Demasiado, pero demasiado escaso en Cuba. No les voy a decir que ni nunca lo tuve, ni nunca lo vi, ni nunca lo toqué, ni nunca lo utilicé. A diferencia de este sí. Muchas veces lo utilicé, pero muchas veces, por ejemplo, en mi casa, conozco muchas familias que nunca han podido utilizar el papel higiénico. Y ustedes que son curiosos me preguntarán, Nola, ¿y con qué? ¿Con qué se limpiaba? Bueno, en Cuba es muy utilizado el periódico, el famoso periódico. Eso se utiliza, aparte de leerlo. Estoy segura que el 90% de los cubanos lo utilizamos para lo otro en vez de leerlo, o hacemos las dos cosas, primero lo leemos y después lo utilizamos. El papel higiénico se puede encontrar en las MIPYMES, se puede encontrar en las tiendas de MLC, de USD, pero acá el compañero en Cuba cuesta cantidad. No sé decirles exactamente una cifra, pero sí sé que una persona que viva de un salario le es muy difícil comprar papel higiénico y en Cuba existen otras prioridades, como por ejemplo comida. La mayoría del salario de los cubanos se va en comida. Comida que después hablaremos de la comida. Pero bueno, aquí en México no. Aquí en México tú sales, vas a la esquina y el papel higiénico. Aquí en los barrios se usa mucho como que hay una tiendecita, como que hay algún vecino que tiene en su casa una tiendecita. Y hay muchos negocios. Y en todas las esquinas hay como que un negocio. No tienes que ir a un supermercado ni a una plaza grande como para encontrar elementos básicos, ya sea alimentos para la cocina, para el baño, aseo, millones de cosas puedes encontrar en esos lugares. Y simplemente se te acaba y vuelves y compras. Ahí en Cuba, cuando los tenía, yo recuerdo que en mi casa siempre había como que un papel higiénico o un paquete guardado para ocasiones especiales. Esas ocasiones especiales se conocen como para ir para hospitales. La mayoría de los cubanos que tienen esto siempre guardan uno o dos para el día que tengas que ir con algún familiar para el hospital, porque en el hospital sí hace mucha falta. Entonces, esto es un lujo, una necesidad, pero en Cuba muy pocas personas lo tienen y aquí en México hay de todo tipo, de todos los colores, de todos los olores, todas las formas, con dibujito para niños. Increíble todo lo que puedan ver aquí y la cantidad que hay que puedes incluso comprar. Yo, cubana al fin, recién llegada, cuando hice mis primeras compras para la casa, compré un paquete de papel higiénico y decía, Ronet, dale, hay que comprar, vamos a aprovechar que esto hay que comprarlo antes que se acabe. Asimismo, hacíamos en Cuba cuando veíamos algo barato, había que comprar porque si no se acababa. Muchas personas lo compraban para acaparar y después venderlo. ¿Cuál es? Acá. El regio. Mira para eso. Muestra eso ahí. Mira para eso. Mira, mami, sufre. Presera.
Y terminamos con el compañero. Vamos por aquí por las servilletas. Ahora sí, ustedes me van a matar. Yo les puedo decir que en muchas casas cubanas ni siquiera saben que existe. Yo sí sabía que existía, no les voy a mentir, no es como el papel de cocina que ni siquiera lo conocía. Las servilletas sí las conocía, pero las utilizaba cuando iba a restaurantes, cuando iba a hoteles, en esos lugares. Es raro, yo nunca vi ninguna casa en Cuba que utilizaran servilletas para cada comida, desayuno, almuerzo y comida, nada. En Cuba, como ya les dije ahorita, he visitado casas desde aquí hasta aquí y hasta aquí. Y nunca había en ninguna casa servilletas. No es costumbre en Cuba usar servilletas en las comidas. Y llámenle falta de educación, falta de todo, es verdad. Pero también es primero porque no es una necesidad o no consideramos necesidad. No sé si son caras o no. Nunca sentí la necesidad de comprarlas en Cuba. A veces en mi casa se compraba y se utilizaba como papel sanitario. Es como que nunca le dimos importancia a esto tan sencillo y tan normal aquí en México. Aquí en México lo vemos no en restaurantes solamente ni en hoteles, lo vemos en cada casa de mexicanos que he visitado. Tiene servilletas en su mesa, tiene un servilletero con sus servilletas. Cada persona que me ha invitado a cenar a su casa, a desayunar, a merendar, a todas esas personitas lindas que me han invitado a su casa aquí en México, un saludo para ustedes. Con ustedes aprendí que es importante tener servilletas en la casa. Con Rosnel aprendí que llevaba más tiempo aquí con mi esposo, que me dijo, hay que tener servilletas. Yo sé que tú no estás adaptada a eso, pero hay que comprarse un servilletero y tener servilletas siempre para, no sé, si algún día invitamos a alguien aquí a la casa, que por lo menos pueda tener esto tan simple que para ellos es necesario. Para nosotros en Cuba no, es simplemente un lujo. Y por aquí tenemos a nuestras amigas, las íntimas. Íntimas le decimos en Cuba, ustedes aquí le conocen como toallitas sanitarias. Esto en Cuba, ¿qué les puedo decir? Esto en Cuba lo tiene el que tiene un buen salario, muy poca gente. Lo tienen las personas que tienen familias en el exterior, que le mandan paquetes, que le mandan combos. Yo cuando estuve allá, y bueno, mi mamá ahora las tiene gracias a muchos de ustedes que nos apoyaron, que siguen apoyando a mi mamá y la ayudan con esto, porque esto quizás para ustedes es tan sencillo. Esto aquí costó como 20 o 30 pesos, no recuerdo bien. En Cuba te puede costar este paquetico bien, 600, 700, 800 pesos cubanos. Estas son buenas, son gordas, son marca Saba. Estas las conocí gracias a un suscriptor de Costa Rica que me envió. Y desde que me las envió me casé con ellas. Cuando llegué aquí a México, las que siempre busqué fueron estas. Y decirles que en Cuba apenas existen, apenas las puedes comprar. Esto sí lo he hablado con ustedes en otros videitos míos. Les comenté por arribita que antiguamente en Cuba se compraban, o sea, nos las daban por la tarjeta de abastecimiento, por la farmacia. En la farmacia había como que una parte de la tarjeta te decía íntimas. Te la ponían con lapicera porque no estaba escrito. Te ponían íntimas. Y todos los meses te daban un paquetico por cada mujer que hubiese en la casa. En mi caso, existíamos 2 mujeres en la familia, mi mamá y yo, y recibíamos 2 paquetes mensuales. 2 paquetes mensuales que supuestamente era uno para mi mamá y uno para mí. Eso simplemente lo gastábamos en el primer día. Eran, recuerdo, como que Mariposa, creo que era la marca del paquetico. Si lo encuentro ahí en internet, se las voy a poner. Eran extremadamente finas, no absorbían casi nada y siempre teníamos que terminar comprando en la calle esto por un precio súper, pero súper elevado que no todo el mundo le puede llegar. Yo sé y conozco que desde el periodo especial, incluso en la actualidad, hay muchas cubanas que utilizan métodos, yo gracias a Dios nunca lo tuve que utilizar, nunca. Como que en mi casa siempre se priorizó esto, pero sí sé de muchas personas que utilizan toallitas reutilizables, que lavan, secan y vuelven a usarlas. Y la verdad, esto aquí es algo tan sencillo y en Cuba a veces es un lujo. Las íntimas. No lo habías visto, ¿eh? No. Si te está gustando este video, en la comparación que estoy haciendo entre cosas que para Cuba son un lujo y en México son normales, quédate en este videito que vengo con más. Ya terminamos con el número 1. Ahora vamos para el número 2.
Me tuve que recoger el pelo porque me estaba ahogando de la calor. Miren que yo trato de soltarme el pelo, de estar, no sé, un poco más arreglada para ustedes, pero el calor me mata. Me puse los lentes porque ahora necesito leerles algo. Vamos para el punto número 2. Medicamentos. Tener medicamentos actualmente en Cuba es un lujo, un lujazo, cuando no debería ser así. Porque las personas que necesitan medicamentos, como el mismo nombre lo dice, necesitan, se convierte en una necesidad, ya sea para un simple dolor, analgésicos, no sé, antiinflamatorios, los medicamentos de la presión, las personas que sufren de problemas cardíacos, millones y millones de enfermedades existen y las padecen las personas en Cuba que necesitan medicamentos de por vida constantemente. El vivo ejemplo de eso es mis abuelos, o sea, mis abuelos maternos, como ustedes lo conocen, María Amable y Chicho, el tigre de la Malasia, como se hace llamar él en el canal de Mis Loquitos TV. Que si no son suscritos, los invito a que pasen por allí y se suscriban. Ellos, gracias a Dios, son saludables dentro de lo que caben, o sea, no padecen de ninguna enfermedad crónica, por lo tanto, no necesitan medicamento constante, simplemente para los dolores, que como ya saben, por la edad que tienen, cositas de viejo, como decimos allá en Cuba, dolor en la rodilla, no sé, los dos están echando competencia, no sé cuál de los dos le duele más la rodilla. Que si dolores de cabeza, que si cuando no se caen o se tropiezan, algún dolor en el hombro, en el trabajo en la vega que hacen, que es muy forzado y a veces como que trae consigo muchos dolores musculares, articulares, para qué decirles. Pero bueno, por esa parte ellos son sanos. Pero mi abuelita, por parte de padre, Urbicia, que muchos ya la conocen en mi canal, en el canal de mi mamá, de mi papá, sabrán que ella sí es hipertensa y toma medicamentos de por vida. Dice que desde que ella tiene uso y razón es hipertensa y desde entonces ha tenido que tomar medicamentos para la presión. No uno ni dos, sino 3 medicamentos. Entonces, ¿dónde está la cuestión? Que en Cuba es un lujo tener medicamentos, así sinceramente. En la farmacia no lo venden. Cuando lo venden, muy escaso. Cuando está muy escaso, poca gente lo coge. Les digo porque yo sé de lo que hablo. Yo fui doctor en Cuba y vi muchos pacientes que ni siquiera tenían el dinero para comprarlo en la propia farmacia, que casi nunca iba. Imagínense esas personas que no tenían el dinero para comprarlo en la farmacia, que te lo venden a un precio aceptable, no sé, digamos 5 o 6 pesos cubanos, que eso viene siendo casi nada. Pero muchas personas ni siquiera tenían eso para comprarlo. Entonces vemos que en las farmacias están vacías, no tienen nada y que el particular lo vende a un precio sumamente exagerado para el salario del cubano. Yo sabía que fuera de Cuba había todo esto, pero ustedes no saben la satisfacción que me da a mí, que me dio desde el minuto 1 que llegué a este país y entré. Recuerdo que las primeras farmacias que yo conocí fueron las Similares, fue la primera que entré, ya que mi esposo me hablaba mucho de las Similares, que tenía un precio muy económico y demasiado medicamento. Entonces yo entrar a una farmacia siendo doctora, siendo médico en Cuba, que casi nunca teníamos para recetarle a los pacientes, era como que escribe un papelito lo que necesites, toma la receta y mira a ver cómo lo consigues. Y ver que aquí entras a una farmacia y todos los estantes están llenos, que pides o preguntas por un medicamento y te lo buscan rapidito y te dicen, tengo en esta presentación, en esta otra, y tú dices, ¿en serio? ¿Qué diferencia? Yo no soy de comprar mucho medicamento, gracias a Dios, Rosnel y yo somos personas sanas, aunque yo ya parezco una vieja con mis dolores y mis cosas. Ustedes saben, yo padezco de una sacroiliitis crónica, es inflamación crónica en la articulación de la cadera. A veces entro en crisis, como que tengo que consumir muchos antiinflamatorios, analgésicos. Y bueno, eso es la mayoría de las cositas que tenemos aquí en la casa. Entonces, gracias a Dios, ni catarro le cae. Yo se lo digo para joderlo, ni catarro le cae. Que Dios le bendiga esa salud divina que tiene. Y bueno, por aquí tenemos sales de Bikoff, que me encantan. Tenemos naproxeno. Esto es benadrilina, más naproxeno.
mefenadrilina, naproxeno, ibuprofeno. Tenemos, como ya vieron, paracetamol. Como vieron, tenemos varios medicamentos. Eso en Cuba era muy escaso, la verdad. Demasiado escaso el tema de medicamentos en Cuba. Y no les voy a seguir argumentando sobre este tema porque yo me extiendo y me extiendo y me extiendo y ustedes saben. Vamos cerrando ya este punto número 2. En el número 3 encontramos el agua caliente. Poderse bañar con agua caliente en Cuba es totalmente un lujo. Muchos dirán, con el calor que hace en Cuba, báñense con agua fría. Es verdad, pero el cubano está adaptado mínimo en los meses de frío, que viene siendo noviembre, diciembre, enero, febrero, que no es que haga mucho frío, pero sí para el cubano hace una temperatura más agradable. Necesitamos el agua caliente. Muchas personas no, muchas personas se bañan desde hace años con agua fría. En mi caso particular, cuando vivía en Cuba, no me gustaba bañarme con agua fría, ni aunque hubiese el calor más grande del mundo. Sé que trae muchos beneficios bañarse con el agua fría, pero a mí me gustaba caliente. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Para nadie es un secreto que con la situación electroenergética que hay en el país de Cuba, es un lujo poderse bañar con agua caliente. En muchas casas hay duchas eléctricas. Duchas eléctricas que cuando hay corriente simplemente abren la llave, se están bañando con agua caliente. Yo siempre les hablo desde mi vivencia. En mi casa no había ducha, entonces había que calentar el agua en un cubito con un calentador. Así se calentaba el agua en mi casa cuando había corriente. Cuando no había corriente se calentaba en un caldero, en el carbón o en la leña. Se ponía a calentar un caldero más grande con agua caliente y se iba echando en el cubo el agua fría hasta que buscabas como que la temperatura ideal para bañarte con un cubito y un jarrito. Eso para nosotros es muy común. Es como que, por eso les digo, en Cuba bañarse diariamente, como yo hago actualmente aquí en México, con agua caliente es un lujo. A veces porque la corriente no te deja, a veces porque no se tienen las condiciones en la casa. Aquí en México es totalmente diferente. Desde que llegué a México me sorprendió, me encantó la parte del baño, que tú abres la ducha y ya sale el agua caliente. Siempre quise tener en mi casa una ducha, cosa que no pude tener en mi casa allá en Cuba, en mi casita. Ustedes saben, las condiciones de mi casa no permitían una ducha. Fue algo que me hizo mucha, pero mucha ilusión desde que llegué aquí a México, poderme bañar en una ducha. Que en el lavamanos haya agua caliente, que en el fregadero para lavar los trastes, para fregar los platos, que tenga agua caliente, cosas que yo veo innecesarias. Pero bueno, quizás en algunos estados hace mucho, pero mucho frío y sea necesario. Eso para mí es algo que fue como que un choque muy grande. En Cuba lo veía como que un lujo enorme y llegar aquí y ver que la mayoría de las casas tienen agua caliente, un choque enorme. Vamos para el número 4. Número 4. En el número 4 de esta lista de los lujos que en Cuba tenemos y aquí en México son simplemente normales, encontramos el aire acondicionado. Sí, tener climatizada nuestra casa aquí en México. He visto que la mayoría de las casas incluso tienen aires acondicionados centrales, o sea que, por ejemplo, es como si aquí, en esta parte de que es compartida, cocina, comedor y sala, tuviese un aire acondicionado central que le diera como que a todas estas habitaciones. Aquí en México es normal, en Cuba no. En Cuba es un lujo tener un aire acondicionado, sinceramente. Tener un aire acondicionado en Cuba es de personas pudientes, personas que quizás tienen familiares en el exterior que se lo envían, personas que lo pueden comprar con sus ahorros, personas que ya tienen su casa hecha completamente y deciden ir ahorrando hasta que se puedan comprar un aire acondicionado. Y ahora con el tema de la corriente, incluso el que lo tiene no lo puede poner. Aquí en México es totalmente diferente. Aquí en México todas las casas que he visitado, por lo menos en Tapachula y aquí en Cancún, que son climas como que parecidos al de Cuba, mucho calor, la mayoría de las casas tienen aire acondicionado. No es un lujo para nada. Tienen la opción incluso, lo he visto en las tiendas, en los mercados. He visto los split, así le decimos en Cuba, no sé cómo se le conozca aquí. Bueno,
aire acondicionado, por llamarlo así de forma general. Tienes la opción de comprarlo a plazo, como decimos en Cuba, a crédito, te lo dan y todos los meses vas pagando algo hasta que llegues a pagarlo completamente. Hay muchas maneras de adquirir un aire acondicionado que en Cuba no. En Cuba, si no tienes todo el dinero, no puedes comprarte. En Cuba es un lujo. En mi caso particular, cuando vivía en Cuba, era un lujazo, un aire acondicionado. Simplemente dormí en aire acondicionado las pocas veces que fui a un hotel o cuando me quedaba en otra casa que no era la mía. Mi casita, como ustedes saben, es de madera, de tabla, que aunque tuviésemos el dinero o aunque tuviésemos el aire acondicionado, aunque tuviésemos el dinero para comprar el split, el aire acondicionado y lo pudiéramos poner, las condiciones de nuestra vivienda no lo permiten. Entonces, para mí, en lo particular, para mi familia en Cuba, tener un aire acondicionado literalmente es un lujo. Vamos ahora al último, pero no menos importante, al quinto que ocupa esta lista. Al último detalle de esta lista de los 5 lujos en Cuba que en México y en cualquier país del mundo son normales. Gracias al ejemplo que me ha dado mi abuelita siempre, mi abuela María Amable, que no tiene miedo al trabajo, que ha trabajado en el campo desde que tiene uso de razón. Y yo siempre la he visto desde pequeñita, siempre vi a mi abuela trabajando a la par de los hombres, nunca la vi rendirse, nunca la vi agotarse. Siempre la veía dispuesta a seguir luchando, a seguir trabajando para ayudarnos a nosotros, a sus hijos y a su nieta. Y esa fuerza que yo veía en mi abuela, siempre como que ese espíritu me lo inyectó desde pequeñita. Y recuerdo que cuando yo estaba en secundaria, mis primeros zapaticos de salir me los compré, en aquel entonces se le llamaban bailarinas. Me los compré gracias a una cogida de frijoles. Mis abuelos ahora viven en La Vega y trabajan con mi papá en La Vega, pero antes de eso ellos vivían en Las Palizadas y allá trabajaban por día, por dinero. O sea, trabajan un día un campesino y ese campesino les paga. Y ese día yo fui una campesina más. Desde pequeñita mis padres y mis abuelos me enseñaron a ganarme las cosas, a que no espere a que nada me caiga así sentado. Gracias a ustedes, a mis suscriptores, cuando estuve en Cuba y ahora que estoy aquí en México, he tenido la dicha y les agradezco enormemente que muchas personas nos han ayudado de corazón, nos han ayudado como pueden, nos han ayudado incluso con cosas que nosotros nunca pensamos tener, con cosas que nosotros quizás nunca hubiésemos gastado dinero en comprarlas, dígase cosas de marca, para nosotros eso no es importante. Y tenerlas gracias a ustedes, que ustedes nos quieran como que dar ese detalle de toma, nunca has tenido esto de marca, yo te lo doy. No saben cuánto nos hace valorar cada suscriptor, cada amistad linda que hemos construido aquí en YouTube. Muy agradecida con todas esas personas que desde mis inicios me apoyaron, con todas esas personitas que de una forma u otra me enviaron algo cuando estaba en Cuba, que me han enviado algo cuando estoy aquí, desde que estoy aquí en México. Me han ayudado muchísimo, no saben cuánto. Entonces, tener en Cuba ropa es un lujo literalmente. Yo en Cuba vine a tener ropa, dígase cuando mi mamá salió de misión, que fue a Venezuela, que poco a poco me fue comprando mis cositas. Antes de eso, yo era incapaz de decirle a mis padres, mami, cómprame un pantalón, mami, cómprame esto. Era cuando se pudiese. Tenía una mudita de ropa para cualquier ocasión, para médico, para salida, para lo que fuese. Recuerdo que mi abuelita, María Amable, la que le conté del campo también, era muy buena cosiendo, o es muy buena cosiendo, muy buena costurera. Y recuerdo que ella era como que la costurera del barrio y muchas personas se iban a coser con ella por lo bien que cosía. Y recuerdo, en Cuba no es como aquí que sales y en una tienda encuentras tela de todo tipo, de todos colores. No. Allá era con retazos, cosas que le sobraban de, no sé, de una costura. Iba guardando trocitos y trocitos y me hacía chores, pantalones, chaquetas, me hacía de todo. Y yo estaba muy orgullosa. Incluso me quedaba tan bien la ropa hecha por mi abuela que las personas, mis amiguitas, me preguntaban, Nola, ¿y esa ropita qué linda? ¿Dónde te la compraste? Y yo muy orgullosa decía, me la hizo mi abuela. Entonces, como que siempre fui una niña así, que tuve lo necesario, que tuve ropita hecha por mi abuela, muy orgullosa. Aprendí a valorar desde muy pequeña todo
todo literalmente. Si algo tenemos los cubanos es eso, que valoramos cada cosa, porque quizás para ustedes algo es tan sencillo, algo es tan normal, para nosotros no lo es. Aquí en México, no sé, en otros países debe ser igual, aquí en México hay ropa para todos los bolsillos, como decimos. Podemos ir a un tianguis y encontrar ropa de muy buena calidad, como hice yo. Podemos ir a una tienda, a supermercados. En muchos lugares podemos encontrar ropa. Yo supe lo que era entrar a una tienda y escoger por primera vez la ropa que me gustaba a mí cuando llegué aquí a México. Eso para ustedes es tan sencillo, ir a una tienda, ay, me gustó esta prenda, me la llevo. No, para nosotros los cubanos no. Era, ay, mira qué linda. Vamos a ver si cuando reúna 3 salarios puedo comprármelo. Porque incluso cuando me gradué de medicina, intenté hacerme de mis cositas y con 2 salarios creo que me pude comprar un par de zapatos. Un pantalón nunca me lo pude comprar porque estaban demasiado caros y para mí era innecesario. Yo con los 3 pantaloncitos viejos que tenía, que eran desde que tenía 15 años. Allá en Cuba se acostumbra a comprar esa ropa en los 15 años. O sea, como que casi toda la ropa bonita que uno tiene se compra en los 15 años. Y para renovar ese closet de los 15 años se pasa mucho trabajo. Yo tuve mi ropita de los 15 años, como les dije, mi mamá estaba en Venezuela y gracias a Dios, gracias a ella tuve bastante ropita cuando mis 15 años. Y yo me fui de Cuba y todavía había muchas cosas. Yo soy muy cuidadosa con la ropa. O sea, me gusta cuidarla mucho. Todavía yo usaba cosas de esa compra de los 15 años. Yo tenía pantalones desde que tenía 15 años y tengo 26. Me fui de Cuba con 25. O sea, 10 años con la misma ropa. En Cuba eso es muy común. Aquí en México no. En Estados Unidos tampoco. En Brasil tampoco. En Costa Rica, Uruguay, España. Les puedo mencionar muchos, pero muchos ejemplos de países que te gusta una blusa y sabes que este mes trabajas y con tu salario eres capaz de comprarte esa mudita de ropa, pero también eres capaz de pagar renta, de pagar comida, pagar luz, pagar agua, pagar gas, pagar todo lo que se tiene que pagar y el salario te alcanza y te sobra un poquito para ahorrar. El objetivo de este video es que me conozcan un poquito más, que conozcan un poquito más de nosotros los cubanos, de los cubanos emigrantes, de todas las impresiones que tenemos cuando llegamos a países capitalistas, que vemos y nos deslumbramos con todo, porque en Cuba no teníamos nada, en Cuba no estábamos adaptados a ver nada de eso. Valoren hasta lo más pequeño, valoren mucho las cosas que para ustedes son insignificantes. Hay muchas personas que no tienen ni eso. Para lo que ustedes es básico, para nosotros es un lujo. Valoren mucho las oportunidades que ha dado Dios. Agradezcan mucho a Dios por todas las cosas que tienen, por todas las cosas que han logrado, por todas las cosas que el país donde viven le ha permitido tener. En Cuba casi todo es un lujo para el cubano. Bueno, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya servido para valorar un poco más lo que tenemos en casa. A veces nos quejamos, y me incluyo, a veces nos quejamos de lo que tenemos hoy en día y cuando miramos para atrás decimos, ¿por qué quejarnos por esto si ayer no tenía nada de esto y hoy me quejo porque quiero más? No. Eso está mal. Está bien querer superarse, querer mejorar, pero siempre agradeciendo lo que se tiene y pensando que hay muchos que no tienen ni siquiera la mitad de lo que tenemos hoy en día. Hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya gustado y bueno, como siempre les digo, ya se acabó la racha de un videito diario del blog más. Así que Nola continúa con 2 videitos semanales. Cada vez que pueda haré algún en vivo, pero bueno, ya saben, 2 videitos semanales. Vuelvo a la normalidad. Muchísimas gracias a todas esas personitas que me apoyaron mucho en los blog más. Nunca pensé que hacer un videito diario fuera tan pero tan difícil y que ustedes me recompensaran con tantas vistas que cogieron mis videos. Así que muy pero muy agradecida con todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Cubana en México con sueños que arden, luchando en